Hermanos, a lo que vinimos. Nosotros a lo que vinimos, a la palabra de Dios. Y para ir a ella, quiero que me acompañen con esta oración que siempre nos lleva a la Escritura. Y juntos decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Pues el código 1 fue activado de inmediato. Es ese código de alerta que le dice, que le indica a todos que se tienen que poner a salvo. Y no es para menos, porque no fue uno, ni fueron dos, ni tres, ni cuatro. Fueron 5 leones que se escaparon del zoológico Taronga, allá en la ciudad de Sydney, la semana pasada, cuando todavía yo estaba de visita ahí en Australia. Y de inmediato se activó una brigada para ir a la casa de estos leones, allá en el zoológico Taronga, en Sydney. Y luego que las imágenes aéreas perseguían el evento, esta brigada de hombres lograron hacer que estos 5 leones retornaran a su recinto, y uno de ellos tuvo que ser sedado incluso para ponerlo en control. Así que una vez que estos leones fueron llevados a su lugar, y luego de asegurarse de que todo estuviera en las condiciones adecuadas, entonces tanto trabajadores como visitantes del zoológico podían continuar con su día, con su visita. Y bueno, ante tal noticia se presentaron los medios ahí de televisión, y las preguntas comenzaron y las respuestas también se dieron. Y entonces una señora dijo por ahí: es que yo no puedo creer que algo así pudo haber pasado. Otra señora dijo: yo tuve miedo, pero no tanto por mí, sino por mis niños pequeños. Y otro se la tomó con buen humor y dijo: wow, no pensé que el tiquete de entrada incluyera este tipo de emoción así extrema. Toda clase de reacciones la semana pasada. Porque, mis hermanos, en realidad, ¿quién quiere encontrarse con un león? Nadie se quiere encontrar con un león, menos con 5, ¿sí? Pero lo que sucedió en el zoológico allá en Sydney la semana pasada también puede suceder en la vida espiritual. Lo que pudo suceder en un zoológico encontrándose con fieras libres allí, entre los visitantes que van a distraerse y a entretenerse a un zoológico, puede pasar en la vida espiritual con los cristianos que estamos llamados a vivir una vida distinta, a vivir nuestra fe, a proclamar esa fe que decimos tener en el Señor Jesucristo, pero con la realidad también que nos podemos encontrar con fieras en el camino. Sí, debo decir, con fieras. Porque el Señor Jesucristo en una ocasión precisamente les dijo a sus discípulos que yo os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Y también el apóstol Pablo, cuando estaba saliendo de las iglesias donde él fundó, ahí en el libro de Hechos capítulo 20, él va a decir: cuando yo salga de aquí, dice, estoy seguro que a mi partida van a aparecer también lobos rapaces que no van a tener piedad del rebaño. Realidad cruda y clara. Y también el mismo Pablo, hablando a los filipenses, allá en el capítulo 3, verso 2, va a decir: guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros, de los que también son estos mutiladores del cuerpo, refiriéndose a la iglesia. Hermanos, vivimos en una trayectoria de vida espiritual donde es inevitable que las fieras aparezcan en todas sus formas. Así que el día de hoy, cuando venimos a la Escritura y en la trayectoria que venimos trayendo en la epístola de Pedro,
Ya nosotros, para ubicarnos en el contexto que hemos venido revisando en la epístola, recordamos que Pedro le ha escrito a estos cristianos que están esparcidos por allá, por todos los lugares que se mencionan en la primera carta. Y estos cristianos también han creído en el Señor, pero están experimentando esa realidad de falsos maestros. Pedro les llama a estas fieras, les llama falsos maestros. Y en el capítulo 2 y 3, él ha descubierto cómo son ellos. Y les ha dicho a estos cristianos que estos falsos maestros menosprecian la verdad del Señor. Y que estos falsos maestros también se burlan de esa verdad. Se burlan de los cristianos diciéndoles que eso de la venida de Cristo es una farsa. Y también estos falsos maestros se han venido caracterizando por una vida que Pedro descubre de ellos que es entregada a lo material y a la vida lujuriosa. Y aunque decían creer en el Señor, ellos, mis hermanos, sus mentiras usaban la verdad para distorsionarla y torcerla, y con esas mentiras estaban confundiendo a tantos. Como entonces, también ahora. Muchos están siendo confundidos por falsos maestros, por todos los medios. Esas fieras andan sueltas. Así que, hermanos, al seguir el consejo de Pedro el día de hoy, dejémonos guiar por él, porque a continuación él nos va a dar dos principios para que nosotros nos mantengamos alertas de estas fieras que están al salir por esta puerta. Falsos maestros por la televisión, falsos maestros en los periódicos, falsos maestros por los radios y por todas las plataformas sociales habidas y por haber, aparecen ahí y se lo quieren comer vivo, sin piedad. Ahí en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, a donde vamos el día de hoy, el apóstol Pedro quiere que nosotros tengamos una clara idea de algo que es bien específico en la doctrina bíblica, en la fe del creyente, en la venida, en el retorno del Señor Jesucristo, y que podamos así, de esa manera, cualquier contratiempo que tengamos en nuestro caminar con el Señor, entonces verlo a la luz de lo que nos espera. Vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 8 y 9, ahí nos encontramos. Primer principio, verso 8. Segundo principio, verso 9. Vaya conmigo, por favor, porque yo estaba esperando este momento para darle lectura a lo que Pedro nos está diciendo en el versículo 8 para leerlo juntos en familia. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice el versículo 8 juntos: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Detengámonos ahí, porque merece que le entendamos a Pedro qué quiere decir con esto. Hermanos, el propósito de este principio es que nosotros entendamos el principio que Él nos quiere marcar en nuestro corazón y lo que Pedro nos está diciendo en su guía para copiarlo, para que lo oiga, es más, para que se lo repita más tarde en este sermón que montamos ahí en nuestro canal. Este principio, hermanos, este principio que quede bien cincelado allá dentro de nosotros. Pedro está diciendo: no confundas el tiempo de Dios con la limitación del tuyo. No confundas el tiempo de Dios con la limitación del tuyo. Y esto es interesante en el pasaje porque Pedro, desde su herencia judía, él está haciendo una llamada de un salmo. Este Pedro está como judío, conocía el Salmo 90, que es al cual él está haciendo alusión aquí. Ese Salmo 90 escrito por Moisés. Ese Salmo 90 en donde Moisés dice de distintas maneras lo que es el tiempo terrenal de todos aquellos que habitamos este planeta. Y ahí en el Salmo 90, Moisés está declarando la temporalidad de todos aquellos que vivimos, ¿sí? Y allá él lo va a describir de distintas formas. Y él va a decir que aun cuando los días del hombre, los años del hombre sean 70 y en los más robustos 80, sí, es una temporada nada más. Y por eso es que él va a decir en el Salmo 90, Moisés escribe y dice que el hombre es como la hierba,
que en la mañana está, pero con el sol, y al final del día ya no está. Allá Moisés en el Salmo 90 va a decir que la vida del hombre es como un sueño fugaz, que la vida del hombre es como dice, es como una de las vigilias de la noche, se termina rápido. Así que lo que Moisés está diciendo allá en el Salmo 90 es que todos nosotros, hermanos, todos nosotros tenemos un tiempo que caduca, un tiempo que se termina, un tiempo que aun cuando lleguemos a ser longevos, es un corto tiempo en esta tierra. Y lo que me llama la atención es que Pedro les está diciendo, note la primera palabra en el verso 8, más, pero, significa pero. Es en contraste de los falsos maestros que están destinados a la perdición, pero ustedes no quiero que ustedes ignoren esto. Qué interesante, porque ¿saben qué? Mis hermanos, es que ellos ya lo sabían. Estos habían escuchado de Pedro ya esto en su primera carta, pero puede llegar a tal punto los contratiempos que nos genera el tiempo limitado de nuestra vida en esta tierra, que muchas veces, oigan, no solamente lo olvidamos, hasta puede parecer que lo ignoramos por completo. Nos olvidamos que somos absorbidos por este tiempo. Y le voy a decir cómo es que el tiempo nos absorbe a todos. Pero usted cada vez que se levanta por la mañana y se pone frente al espejo, el espejo le grita en su cara que usted tiene más canas que peinar. El espejo le dice en su propia cara allí que ya tiene más arrugas que hace 10 años, ¿no es cierto? Es que, hermanos, nuestro cuerpo nos pone en alerta de cómo vamos decayendo terrenalmente en esta vida, de las distintas formas en cómo este cuerpo se va deteriorando. Entonces nos volvemos más olvidadizos, ¿no? Hasta se nos olvida que comimos esta mañana, ¿no es cierto? Hermano, ¿y qué desayunó? Fíjese que no me acuerdo. Es que el cuerpo nos va diciendo que nos vamos deteriorando al punto que también nos volvemos más débiles. Ya no somos tan fuertes como hace 10 años. El cuerpo nos dice que nuestras habilidades van disminuyendo. El cuerpo nos dice que nuestros órganos por dentro se están enfermando. Es que tenía razón Moisés, ¿no es cierto? Allá en el Salmo 90. Por eso es que él va a concluir y va a decir, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que, hermanos, ninguno de nosotros tiene la garantía de decir que va a llegar a una vida longeva, pero aun cuando fuera así, tiene razón Moisés y tiene razón Pedro al llamar de ese salmo y que nosotros podamos enterarnos de este principio mis hermanos, no confundamos el tiempo de Dios con la limitación del nuestro. Ahora yo le quiero poner 2 ejemplos de esto, porque muchas veces nosotros nos comportamos y pensamos que el tiempo de Dios es tan igual al mío, y no es cierto. Y oigan, esto es tan parecido al tiempo o a la noción de tiempo que tiene un niño con respecto a un adulto, ¿cierto? Mire, si usted platica con un niño de 3 años y usted le dice a ese niño, vamos a jugar mañana. El niño de 3 años no tiene ese entendimiento de esperar 24 horas para jugar. Para él jugar es hoy, para él jugar es ya. Y lo mismo sucede cuando vamos de viaje, ¿no es cierto? Cuando vamos de viaje y nos ha pasado de sobra con nuestros hijos cuando eran pequeños. Y por más que le digamos, y por más que le repitamos, y por más que le volvamos a insistir de que el viaje va a durar 5 horas, oigan, nos hemos subido al carro y apenas han transcurrido 15 minutos cuando están diciendo, y ya vamos a llegar. Es que el tiempo de un niño, la concepción del tiempo de un niño es diferente a la concepción de tiempo de un adulto. Y muchas veces los cristianos somos como niños, porque pensamos que el tiempo nuestro es como el de Dios. Pero no es así, porque el tiempo de Dios es distinto. Hermanos, el tiempo de Dios, mire de qué manera lo dice aquí Pedro, porque la llamada está literal tal cual está dicho allá en el Salmo 90 y dice el verso 8 que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día.
Y hermanos, en ningún momento Pedro ni Moisés en el Salmo 90 y aquí están diciendo que 1000 años corresponden o equivale a un día. No, no es así. Es una analogía que está poniendo Pedro, tal cual también Moisés la pone en su salmo. No es que 1000 años equivalgan a un día y muchos han sacado teorías al respecto. Y entonces, como Dios creó el mundo, como creó todo en 6 días, significa que al día de hoy, entonces la tierra tiene alrededor de 6000 años de edad. No corresponde a eso. Moisés y Pedro también están haciendo una analogía. ¿De qué? ¿De qué, mis hermanos? ¿De qué? Para Dios, Moisés pudo haber dicho 1000 años, pudo haber dicho 2000 años, pero pudo haber dicho 3000, 5000 años, pero la cantidad que sea es como un ayer para Dios. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y aquí Pedro nos invita a que no pensemos de que esto se trata de una ecuación literal, porque entonces estamos metiendo a Dios en nuestro tiempo. Y una de las cosas que el Salmo 90 y que Pedro nos quieren convencer es que si bien nosotros somos absorbidos por este tiempo y que todos los días vamos teniendo testimonio de ello en nuestra vida, Dios no puede ser contenido por nuestro tiempo. Porque Dios es eterno, va a decir Pedro. Es que para Él 1000 años es como un ayer. Es que 1000 años para Dios es como un mañana. Es que la gran verdad bíblica, teológica, es que Dios vive en un constante presente. El tiempo está destinado y fue creado para todo aquello que fue hecho. Sí, el tiempo, hermanos, afecta a todo lo creado, pero no a aquel que es creador. ¿Sí lo capta? Y una de las cosas grandes acá en este pasaje es que nosotros podemos venir a darnos cuenta qué maravilloso es ese Dios, que no puede ser tocado por el tiempo, porque es eterno. Y cuando usted lee el Salmo 90 con cuidado, se va a dar cuenta que Moisés lo que destaca por encima de la limitación del ser humano, aun cuando puede llegar a ser longevo, lo que Moisés está diciendo en el Salmo 90, dice allá Moisés al principio de ese Salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque tú eres Dios, Señor. Qué tremendo. Aun cuando una generación pase y pase la siguiente y pase la siguiente y cada generación, el tiempo que sea, Señor, tú sigues siendo Dios. Y una de las cosas grandes es que si nosotros no logramos entender eso, ¿sabe qué, hermano? Se nos va a hacer bien difícil otra cosa. Si pensamos que Dios puede ser absorbido por nuestro tiempo, si no entendemos que Dios es eterno, porque allá en el Salmo 90 Moisés va a decir: Señor, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres ilimitado, tú eres soberano, tú eres único. Y por eso es que la temporalidad del hombre no se compara a la eternidad de ese Dios que vive en un constante presente. Pero si no lo entendemos, entonces nos puede costar comprender cuál es el propósito de Dios en nuestros contratiempos en nuestra vida. Yo no sé cuál es el contratiempo que tenga usted ahora. Póngale nombre si quiere. Le reto a que le ponga nombre a su contratiempo. Y sabe, le voy a decir algunos cuantos. Pero el contratiempo de algunos solteros es de que ya me quedé, me dejó el tren. El gran contratiempo de muchos es que no saben lidiar con ese diagnóstico terrible. Claro que sí, no vamos a negar que hay diagnósticos que son así quebrantahuesos, ¿no? Pero si no entendemos cuál es el propósito de Dios en eso, no vamos a entender que ese Dios está en control de las cosas. ¿Y quiere más ejemplos? Bueno, hermanos, vayamos por la línea del tiempo, porque usted se acuerda muy bien de José, de ese chico de 17 años, óigalo, despreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos a una caravana de amalecitas y revendido todavía por ellos a un desgraciado ahí en Egipto.
Sí, y este muchacho de 17 años viene a ser esclavo allá en Egipto, pasando por prisión. Y este también, con la gracia de Dios encima, Dios lo eleva y dice que llega a ser el segundo de Faraón. Y lo interesante es esto, hermanos, que solo hasta cuando José tenía 30 años de edad, él entiende por todo eso que pasó. Y es cuando se da aquel encuentro entre él y sus hermanos. Y José les va a decir, oigan, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo tornó bien. En su tiempo Dios tiene marcado en su gracia qué hacer. Y si quiere otro ejemplo, bueno, allí es donde José les dice a sus hermanos, es que Dios me llevó hasta aquí para preservar a una familia. Y después de que esa familia queda viviendo allí en Egipto, también dice que van a crecer, se van a multiplicar. Y Dios en la trayectoria del tiempo humano, cumpliendo su promesa, porque les había dicho a Abraham, yo te voy a multiplicar como las estrellas del cielo. Yo te voy a hacer una descendencia que mira, que no puedes contar la arena del mar. Así va a ser tu descendencia, Abraham. Y Dios caminando con ese pueblo. Y el pueblo de Israel creciendo en Egipto. Y oigan, pasaron 400 años de esclavitud. Y usted me va a preguntar con la lógica típica humana, ¿y por qué Dios permitió eso? Podemos juzgar las cosas por nuestra lógica, sin embargo en el tiempo de Dios, Dios viene en su tiempo al rescate. Y así es como Él, el último de los profetas, habló de la venida del Hijo de Dios. Y tuvieron que pasar otros 400 años. Y usted podrá decir, bueno, ¿y por qué tanto tiempo? No me lo pregunte a mí. Lo único que yo le puedo decir es lo que Pedro dice acá, de que Dios está en control. Y es Pablo el que dice ahí en Gálatas, y él va a decirlo con letras mayúsculas, que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, entonces él envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Le pregunto de nuevo, ¿cuáles son tus contratiempos? ¿Cuáles son nuestros contratiempos? Y estos estaban pasando por unos contratiempos. Y Pedro les está diciendo, ¿saben qué? 1000 años es como un ayer para Dios. Otro ejemplo de la historia, y si yo me pongo y si me sitúo en ese tiempo de la historia, yo le haría muchas preguntas a Dios al haberme dicho algo como lo que le dijo a Noé. Y le dice a Noé, Noé, han llegado a su maldad todos estos, así es que voy a desaparecer esto y hazte un arca. Y le dio las medidas. Saben, si hubiera sido Noé, hubiera argumentado con Dios y le hubiera dicho, Señor, es que aquí no me da ninguna lógica que yo tenga que construir un arca en medio de la nada, en seco, cuando se supone que una embarcación se construye lo más cerca que se pueda de un río o del océano. En los astilleros donde se fabrican los barcos, se fabrican a la orilla de un astillero donde después salen a flote. Pero es que yo le podía haber dicho al Señor, Señor, no me cabe en mi mente que tú me mandes a hacer un arca en medio de la nada, en seco. Y quizás la respuesta del Señor hubiera sido, tranquilo, yo sé lo que hago. Quizás le hubiera preguntado otra cosa y le hubiera dicho, Señor, pero no te doy garantía que te la entrego en 6 meses. Porque cuando vemos el texto en el Génesis, dice que transcurre casi un año en que Noé tarda en construir esa arca. Y eso se relaciona con lo que sigue después. Pero cuando venimos, hermanos, a nuestras explicaciones lógicas de nuestro tiempo, créame, nunca vamos a poder entender a Dios. Lo único que sí sé es que tiene un plan perfecto. Que tiene un plan perfecto. Tanto que mandó a su Hijo, Jesucristo, a este mundo, a la tierra, a ser uno como uno de nosotros. Ese Dios eterno se encarnó. Ese Dios glorioso vino a experimentar, oiga, sin que se lo contaran, vino a vivirlo tan de cerca que Él su eternidad la cambió por la limitación. Y en esa limitación también Él limitó a unas pocas décadas. Su eternidad la limitó
a un poco más de 3 décadas. Jesucristo supo caminar. Su eternidad la cambió por unos pies humanos. La velocidad de su eternidad cambia al ritmo de pies humanos. Y es Jesús que experimentó toda clase, y aún en los dolores más extremos, aun cuando él hubiera tenido, óigalo, hubiera tenido razón de repensarse lo que estaba haciendo, no lo hizo. Él nunca reclamó su limitación. Nunca reclamó su limitación. Él nunca usó sus poderes como una ventaja personal porque era Dios. Es que Jesús pudo haber detenido, óigalo, Jesús pudo haber detenido esas manos grotescas y rudas de ese soldado romano trenzándole la corona de espinas en su cuero cabelludo. Claro que sí, lo pudo haber hecho, lo pudo haber detenido. Es que él pudo haber usado sus facultades sobrenaturales para detener eso y más, pero no lo hizo. Y no lo hizo, ¿sabe por qué? Porque a Jesús, ni usted, ni yo, ni nadie le puede decir a él lo que es sufrir. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son sus percances? Digo, ¿cuáles son sus contratiempos? ¿Qué es lo que le está quitando el sueño? Y que usted dice, a mí Dios no me responde o se está tardando demasiado. Y Dios nos va a decir, tranquilo, porque yo estoy a cargo. Entonces, es la palabra la que nos anima. Y entonces yo saco aquí una aplicación para todos nosotros. Cualquiera sea el percance o cualquiera sea el contratiempo, le voy a decir algo, Dios sabe caminar con nosotros. Cualquiera que sea. Y le puede poner nombre, pero cualquiera que sea el contratiempo, es el Señor que aun cuando nos toque sufrir, Él sabe lo que está haciendo en su propósito y plan eterno para nosotros. Como para venir, ¿no? Y entonces ver qué más Pedro nos quiere decir. Porque continúa Pedro en el versículo 9 y nos va a mostrar el segundo principio. Versículo 9, allí conmigo. Dice así Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El segundo principio que Pedro nos ofrece es este: vuelve tu tiempo útil en el propósito de Dios. Vuelve tu tiempo útil en el propósito de Dios. Y atención, porque el contexto, cuando nos lleva a través del flujo de la carta, Pedro ya nos ha dicho que estas fieras, que estos falsos maestros, ahí en el capítulo 2, verso 1, ha dicho que ellos, los falsos maestros, niegan la verdad. Ha dicho en el capítulo 3, verso 3, que estos son burladores de la verdad específica, que es la venida del Señor Jesucristo. Y aquí ahora Pedro pasa de llamarlos burladores y pasa de llamarlos también negacionistas, que niegan la verdad, pasa a llamarlos también retardistas. Estos allí, y note las 3 cosas que se ven en el versículo 9, en este principio de Pedro. La primera es que hay una promesa, un tiempo y un propósito. Una promesa. El Señor no retarda su promesa. Ahora, revisando el texto original, le quiero comentar algo. Que la oración en su estructura original dice así. Óigalo, por favor. La oración que tenemos ahí en el versículo 9 es: no retarda el Señor la promesa. Así dice en el texto original. En ese orden. De tal manera que el no aquí, el no es un no enfático. No está en posición enfática. No, el verbo retardar aquí está en tiempo presente. Es que Dios vive en ese tiempo constante y presente
Dios no retarda en su tiempo, en su agenda, en su plan, lo que se ha determinado. Y habla de promesa, y originalmente la palabra es pronunciamiento, lo que Él ha dicho, lo que Él ha ofrecido y ha vendido su reputación a cada hijo suyo que cree en Él. Le ha vendido Dios su reputación al creerlo o no creerlo. Pero Pedro está diciendo, si lo ha dicho, lo va a cumplir. Si lo ha dicho, lo ha determinado Él en su tiempo, en su plan. Porque algunos, dice Pedro aquí, algunos tienen por tardanza esa venida de Cristo. Recordemos que han transcurrido 30 años después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Han pasado apenas 30 años. ¿Qué son 30 años? Sí, miles de años son como un ayer para Dios. Óigalo, estos falsos maestros estaban diciendo que, hombre, ya pasaron 30 años y no viene. Entonces ellos se sentían con el derecho de juzgar a Dios como falso, como un impostor. Y mis hermanos, sí podemos demeritar la promesa de Dios, ignorarla, dudarla. Pero aunque parezca tardar, dice Pedro, algunos la tienen por tardanza. Mis hermanos, no podemos juzgar a Dios. ¿Quién es Él? Y lo que hace Él en su tiempo. Así que retardar aquí tiene que ver con algo especial de Dios. Porque el versículo 9 también dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y está hablando de Él, de Pedro incluido. Dios es paciente con nosotros. ¿Para qué? Para que en medio de nuestras dudas sepamos poner nuestra confianza en Él, que nos ha garantizado un destino. Pero oiga, el problema no es el destino al cual vamos. El problema no es allá, aquello que está seguro. El problema nuestro es vivir el día a día acá con todos estos contratiempos que muchas veces nos ponen en duda de quién es Él. Es paciente para con nosotros, sí, pero también dice el versículo que Él es paciente para con los incrédulos. Entonces la tardanza o la aparente tardanza tiene que ver con que Dios es paciente. Ahora, déjeme explicarle algo, porque hay dos palabras que se traducen paciencia en el texto original, que se traducen como paciencia en el castellano. Una es, se la digo aunque después se le olvide, pero una palabra que se traduce paciencia es hupomeno. Y hupomeno se enfoca en aquellas crisis, en las circunstancias, en que Dios vela por nosotros en cualquiera de nuestras circunstancias duras. Hupomeno significa estar debajo de algo que me aplasta, pero Dios está al cuidado de ello. Entonces, paciencia se traduce de la palabra hupomeno, pero hay otra palabra también, distinta a esa y que por cierto es la que se está usando acá. Y la palabra es macrothumia. Y usted me va a decir, pastor, ya me está enchivolando todo. Si yo andaba perdido y ando peor, no, tranquilo. Sí, porque la palabra aquí, macrothumia, tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con cómo Dios desarrolla el carácter de alguien. Y entonces, allá en los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, y de todo ese listado de nombres que se da allá, el que encabeza toda esa lista es Abraham. Sí, es Abraham el patriarca, es el que comanda ese pueblo de Israel, es de quien se desprende toda esa gente, ese pueblo escogido de Dios. Y va a decir Hebreos 11:6 allá, que 11:15 va a decir que Abraham creyó y que Abraham también, él, habiendo esperado con paciencia. Es que la palabra macrothumia tiene que ver con cómo Dios desarrolla la paciencia en nuestra vida para saber esperar algo. Pero usted me va a preguntar, ¿y acaso Dios tiene que desarrollar paciencia en Él para nosotros? Y lo que Pedro está diciendo, no
Dios no desarrolla paciencia porque Dios ya es así. Dios no tiene que aprender a ser paciente porque su carácter es así. La macrozumia o la paciencia de Dios es porque Él es así. Y por eso es que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Y por eso es que Él se va a tomar todo el tiempo que requiere su plan, su misericordia y su gracia, precisamente para ser conocido. Así que, hermanos, aquí nosotros entramos en realidades también, que como entonces, por cierto, si usted va a la primera carta de Pedro, capítulo 3 y el verso 20, oiga lo que ya ha dicho Pedro a ellos. A estos cristianos, en primera de Pedro 3:20 dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios siendo paciente, no porque tenga que aprenderla, no porque tenga que desarrollarla, porque Él ya es así. Dios es paciente en su carácter. Así que nos acercamos a esto y aprendemos que como entonces Él sigue siendo paciente por una razón muy fuerte. Y la razón es que Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser dado en su gracia a conocer por aquellos que todavía son incrédulos. Y por lo que dice el pasaje en el verso 10, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere la salvación de todos. La gran pregunta es, ¿será que todos quieren ser salvos? Aun cuando haya gente que blasfema contra Dios, Dios sigue siendo paciente. Mire, Dios tendría toda la razón del mundo de que otra vez pudiera llover fuego del cielo. Y así como está cayendo este país en una gran desgracia moral y de todo, oiga, Dios tendría razones suficientes para mandar fuego del cielo y azufre otra vez. Ya, y sin discusión alguna, le tendríamos que dar la razón a Él. Pero Él es paciente, porque Él es paciente. Y entonces cuando hablamos de la paciencia de Dios, hermanos, hablamos del gran deseo que Él tiene de ser conocido. Y para ser conocido, Él cuenta con usted y conmigo. Dice que ninguno perezca, porque si perece, a donde va es a un infierno, se lo recuerdo. Pero Dios nos tiene a nosotros, iglesia amada, para dar a conocer las virtudes de aquel que puede cambiar la vida de cualquiera. Y entonces Pedro nos está aquí uniformando con un llamado, porque, mis hermanos, el deseo de Dios para el incrédulo es nuestra proclama. Sí, nuestra proclama. Y se dio cuenta la palabra que aparece ahí al final: sino que todos procedan al arrepentimiento. Y le voy a decir que es el arrepentimiento doctrinalmente para que lo aprendamos, porque ha sido la experiencia de todos nosotros. Es que la palabra arrepentimiento allí es la palabra metanoia. Es esta palabra que indica que yo cambio mi manera de pensar. Y cambio mi manera de pensar al darme cuenta que la gracia de Dios me ha sido mostrada. Y cuando esa gracia de Dios me es mostrada, entonces hay un cambio de dirección. Metanoia significa no solo cambio de mente, es cambio de dirección. Que si yo caminaba en el pecado, ahora Él me ofrece algo que me hace ser distinto. Y al caminar en una dirección distinta, entonces puedo tener otra vida. Esa vida que Pablo dice, ¿no? Dígala conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la proclama del cristiano. Esa es la confesión nuestra hoy. Y cada día hasta que nos muramos, y hermanos, somos el recurso de Dios para que otros sepan. Para que otros sepan cuál es el deseo de Dios con ellos. El deseo de Dios con esas personas que amamos, cercanos, en familia, y como los tengamos en nuestra categoría de relaciones, es que Dios quiere que Él sea salvo. Pero ¿será que la persona quiere ser salvo? Pero nosotros podemos ser sus voceros. ¿Cuál es entonces la verdad con que nos quedamos? Con que nos vamos y con que cincelamos en nuestro corazón lo que Pedro nos ha dado en estos dos principios. La verdad es nuestra espera en confianza. Hermanos,
Sí, nuestra espera en confianza, porque la creemos. Y allá Juan también en su primera carta ha dicho que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica en sí mismo, en ella. Nuestra esperanza entonces, en confianza comprometida, fluye de la verdad que proclamamos. Nuestra espera en confianza comprometida fluye de la verdad que proclamamos. Y con eso oramos. Muchas gracias, Señor, por traernos a este momento de tu palabra. Gracias porque en esta vida, en esta trayectoria, en donde la vida, Señor, en esta tierra se nos termina, se nos acaba, y que el tiempo nos absorbe y nos lo recuerda. Qué hermoso es saber que tú, Señor, tienes tu eternidad, tienes tu tiempo, y que tienes un plan, y que tienes, Señor, un propósito. Gracias por ser así, por ese atributo hermoso de tu paciencia que has tenido con nosotros y que tienes por todos, Señor. Gracias porque en esa paciencia tuya nos has incluido para también ser tus voceros, para que otros conozcan cuál es el deseo tuyo con ellos de arrepentirse. Señor, oramos para que esta iglesia sea una iglesia pregonera de tu gracia. Haznos testigos, Señor, de esa salvación, de ese perdón, de ese cielo y de ese infierno que tú, Señor, nos revelaste en tu palabra. Y que podamos también, Señor, purificarnos en una confianza comprometida de lo que nos espera contigo en tu eternidad. Pero mientras tanto, Señor, queremos perseverar y queremos también proclamarlo a otros. Úsanos en esta temporada especial de Navidad, de Acción de Gracias, para hablar de ese Dios eterno que se hizo carne, para expresar el gran deseo tuyo de salvación a aquellos que como nosotros también andaban perdidos y que tú quieres salvarles. Señor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra en el único nombre que nos es dado orar, en el de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, antes que se despidan, el anuncio que tenemos es